Regresamos en este Tribunal de la Tarde, en nuestra audiencia preliminar, y ya está con nosotros Israel Brito, quien es pastor de la comunidad cristiana internacional, para hablar de muchos temas interesantes, pero vamos a recibirlos con un brindis del mejor café del mundo, el café Santo Domingo, gracias a Carla, que todavía no me ha dicho para dónde que va de Semana Santa. Dionisio, ¿para dónde que va Carla de Semana Santa? Carla. Pues yo le pregunté el viernes adelante, eso sí me dio un boche, dije que yo no tengo que estar averiguando dónde va muchas Carla. gracias. Carla, no, pero de acá. Como que eso es un pecado. Carla merece unas vacaciones. Salud. Sí. Muy bueno, muy bueno. Ya me quemé por estar de sabroso. Bienvenido, pastor. Un placer estar aquí. Sí, Yo estoy bien con este cafecito mejor. Sí, Qué bueno, qué bueno. Y aprovechando la presencia del pastor para abordar muchos temas relacionados con la fe, coinciden con la Semana Mayor, y de entrada nos llama la atención, y se ha cuestionado siempre la sociedad dominicana del porqué y la misma humanidad. Ya hay mucha gente que no es como devota, creyente, que ha perdido las tradiciones de la fe en Dios. ¿Y a qué se deben? O sea, ¿cuáles son los factores que han influido para que se dé ese fenómeno? Si es que las iglesias pues le ha faltado comunicación hacia diferentes sectores, no ha estado acorde con la modernidad. Quisiéramos escuchar su posición. Sí, mira, es multifactorial. Tú tienes las comunicaciones que ahora enlazan al mundo, gente que estábamos bien aislados en un tiempo, ahora vemos todo y somos influenciados por todo. Tú tienes gente que se va desarrollando, que va pensando de otra manera, y como yo decía hace un rato, tú tienes toda una generación de los que son los posmodernos, que básicamente enfocan las estructuras de la sociedad de una manera como con mucho cuidado, estructuras políticas, sociales. Tú tienes la gente que tiene que ver con gremios y hasta los grupos religiosos, y lo ven como grandes estructuras que no responden a las necesidades sentidas de ellos, y ellos crean otras estructuras más pequeñas, más íntimas, y ahora con los milenianos, como llamamos, son estructuras digitales que no tienen que estar en ningún sitio para ellos hacer su mundo, juntarse. En consecuencia, tú tienes la influencia del secularismo, tú tienes el avance de lo que es la racionalización, y tienes la reconfiguración de los grupos sociales, de manera que ningún grupo ya, ni un partido político, ni un gremio, ni una iglesia tiene la capacidad para sobreponerse a lo que piensa cada individuo. También tú tienes que en nuestros países siempre éramos dirigidos desde antaño. Ahora no, ahora estos muchachos y los jóvenes no lo dirigen nadie, ellos se juntan, ellos opinan, ellos se organizan y ellos hacen. Pastor, hay un tema que a mí me apasiona, aprovechando su visita esta tarde. Usted vivió muchos años en los Estados Unidos de Norteamérica. Así fue. Nosotros tenemos aquí en el Caribe, sobre todo, y en América Latina, una fuerte influencia europea porque fuimos conquistados por españoles, y desde ahí pues viene esa tradición católica y todo lo demás. Sin embargo, yo he notado que en Estados Unidos, por ejemplo, se han alejado del tema de las religiones, de la iglesia. Incluso sacaron la Biblia del escudo de la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos es un país, vamos a decir, no ateo, pero que tiene ese distanciamiento de lo religioso? ¿Por qué? Mira, es que Estados Unidos es un país capitalista, y aunque sus formadores comienzan con una idea deísta, o sea, la existencia de un ser superior, la mayoría lo que prevalece es el capital, lo que produce, y en consecuencia, aun cuando sus formadores, los primeros europeos que fueron allá buscando libertad religiosa, está ahí, ellos empiezan a moverse sobre lo que es la línea de base del capitalismo, la producción. En consecuencia, lo eterno, lo trascendental, toma otro nivel, no es tan importante, sino lo de ahora, lo productivo, lo que me puedes enseñar. Y tú tienes países como Estados Unidos, el mismo Canadá, que no suena mucho, pero que también ha hecho lo propio, y Europa Occidental, que también ha hecho lo propio. En consecuencia, esta gente vive a una velocidad
que en momentos hace un paro, momentos de crisis, dice, pero tenemos muchas cosas, pero no tenemos nada. Pero tenemos mucha gente, pero no tenemos intimidad. Y hay momentos cuando reflexionan, pero generalmente es sobre el tiempo, rápidamente, porque el rey, la moneda americana dice, en Dios creemos. Y se ha dicho muchas veces que el Dios es el capital. El dinero. No es necesariamente algo trascendental que está del otro lado, es el capital y la producción. El secularismo entonces sigue esa ruta. Pastor, yo quiero retomar la preocupación de Julio al principio, por la preocupación del alejamiento y la pérdida de la fe del ciudadano, de la gente, la descomposición en la familia. ¿Qué está pasando? Los cristianos dirían, bueno, el apocalipsis, todo esto tendría que venir, está escrito. Pero al igual que en la política, que usted también lo hacía mención a ella, se está perdiendo la credibilidad en los políticos por sus malas actuaciones. Se está perdiendo la fe por esas malas actuaciones y ese laissez-faire que existe en la iglesia, no solamente en la cristiana, sino en la católica. Sí, yo creo que es multifactorial, vamos a poner así, pero hay realmente un desenlace, una descomposición entre lo que predico y lo que vivo. Y hay como que la gente quiere que lo que tú dices lo vivas. Cuando eso no se da, afecta todas las iglesias, las estructuras. Y en consecuencia tú tienes un pastor, para hablar de mi grupo, de mi gente, que tiene un mensaje muy bonito, un mensaje muy altruista, pero cuando se examina su vida, no es así. Eso le hace daño a su testimonio y socava los que andan buscando fe y dice, pero así no, así yo no quiero ser. De manera que cuando la religión se convierte en una palanca, en un negocio, en una manera de servirse en vez de servir, eso ahuyenta a la gente y la gente se busca otras cosas. Se busca relaciones más íntimas, se busca hasta experiencias esotéricas, buscando algo, porque el ser humano anda buscando algo que le permita trascender siempre. Y al no encontrarlo en lo que es las estructuras sociales religiosas, incluyendo la iglesia protestante y la iglesia católica y otras iglesias, entonces hay como un desenfoque, hay un desenganche. Eso se ha ido arreciando. La velocidad en que vivimos también no nos permite a nosotros reflexionar. Mira Semana Santa, por ejemplo. Yo no quiero volver al tiempo cuando cerraban todas las emisoras y nada más se veían películas de... No se escuchaba nada. Sí. La misma película toda la semana. Yo decía, estamos hartos de los 10 mandamientos. Sí. Estamos hartos de todo eso. Pero ahora es a extremo. Pero no dan ni siquiera películas de religión. Nos hemos ido al otro extremo. Sí, mira, con la todo novela el mundo se está preparando para Semana Santa. Claro. Pero no todo el mundo se está preparando para hacer la misma cosa. No. Y yo pienso que en nuestra congregación, por ejemplo, nosotros le decimos, vamos a estar aquí el domingo, tenemos una oración a mitad de semana y volvemos el otro domingo. No vengan a la iglesia más, váyanse a algún sitio a estar con su familia. Eso es un activo que Dios te da. El domingo yo le decía a los hermanos, le cogí una página, le decía, ¿alguien sabe lo que es un capuchín? No un capuchino, es una página. Un café capuchino. No, es una hoja que Sí, tú haces en una chichigüita sí. que no te cuesta 2 cheles. Sí, un Y yo le dije a la avioncito. gente, váyanse para algún campo, meta los pies en una batea, váyanse en un sitio y enseñen a sus hijos a volar capuchín. No tiene, enséñale a marotear, porque además de lo trascendental que es lo de Dios, no ponemos atención ni le dedicamos tiempo a lo importante. ¿Qué es lo importante? Nosotros los cristianos creemos que Dios, pero segundo, la familia. Es una cosa que tú tienes ahí, que un día te va a hacer falta y te vas a sentir mal. Tu tiempo de reposo, tu reflexión, para dónde tú vas. Yo tengo 30 años, ¿cuántos me quedan? ¿Cuál es el rumbo que llevo? Pastor, ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? El problema de ahora es que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la caricatura del periódico Diario Libre en el día de hoy. Genial, felicitaciones para ellos. Donde decía el fotógrafo, qué bien me quedó esa foto. Toda la familia reunida en la mesa, pero todito con el celular en la mano. Porque hay una desconexión, hay una desconexión importante. total. Y mira, para mí lo más importante es entender por qué Cristo, que es quien comienza el punto de la Semana Mayor, por qué lo hace en una fecha
que va al Antiguo Testamento. Cristo está cenando con sus discípulos en la gran fiesta, que era la fiesta de la Pascua. Pascua no es Nochebuena, sino el día cuando históricamente el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud en Egipto y sobrevivieron a esa gran matanza. Cristo está diciendo, ahora yo soy ese nuevo pacto, esa nueva alianza con ustedes. La idea es que el que estaba muerto no tiene que estar muerto, el que estaba enfermo puede tener ayuda, que el que estaba solo puede estar acompañado. Es como una manera de hacer la vida que tenga más sentido y que tenga más profundidad. Sí, eso se ha perdido. En el periodo de la Semana Santa, ¿verdad? Es tradición de las iglesias enviar un mensaje de fe, de Dios, entre otras cosas. Sin embargo, hemos visto ya que en los últimos tiempos pues también aprovechan para fijar posiciones sobre temas de la agenda social, política, económica, entre otras cosas, hasta que ciertos sectores llegan a cuestionar a las iglesias por inmiscuirse en asuntos que ha de suponer que no es tradición de la iglesia. Quienes piensan de esa manera, ¿qué usted le diría, pastor? Pero quiero, antes de darte una contesta, Muy bien, tratar de que entienda por qué llegamos ahí. correcto. La mayoría de las iglesias protestantes fueron traídas por misioneros. Fueron estos europeos, norteamericanos, canadienses, hasta puertorriqueños, que para poder trabajar en el país, en las dictaduras, por ejemplo, de Trujillo, necesitaban un permiso del gobierno para poder operar. Ellos no podían meterse en política porque si se metían, y hay casos de misioneros que fueron asesinados aquí, salían del país. Entonces el anuncio era, vamos a tratar de ayudar al país, vamos a tratar de ayudar a la familia, pero no te metes en política porque entonces nos cancelan las visas. Eso fue malo, eso fue una manera de hacerlo, dada lo que estaba pasando en ese día. Pero nosotros sabemos, por el apóstol Pablo, que somos ciudadanos de dos dimensiones. Somos ciudadanos del cielo, creemos todos los cristianos. Tenemos un contacto y tenemos una cosa que tenemos que llevar con Dios que está en el cielo. Pero Pablo le decía a la gente del Nuevo Testamento, son ciudadanos del Imperio Romano. Y algunos están bajo opresión en el Imperio Romano. Compórtense como ciudadanos del cielo dentro de ese medio ambiente. Y Pablo les pedía que también hicieran no oposición bélica, porque no eran una guerrilla, sino defendieran sus derechos, oraran para que el Señor, y hay un verso que dice que Dios que pone y quita reyes. Sí, eso es verdad, pero el mismo apóstol Pablo muchas veces decía que no lo hicieran así, que podían defenderse. Y uno de los evangelios que más impacto tuvo fue el que impactó a Muhammad Gandhi, que fue el discurso de Jesús que se llama el Sermón del Monte. Él toma eso, no siendo cristiano, y dice, no, yo vamos a salir de estos ingleses, pero cuando ellos salgan de aquí vamos a salir amigos. Pero vamos a matarlos, diciendo, yo estoy dispuesto a morir, pero no a matar. Pacifismo, por ejemplo, una manera de influenciar sin tener que destruir. La iglesia necesita tener actividad en todas las áreas sociales. Pero ¿quién es en la iglesia? Hace mucho, yo comentaba hace un rato, que se han hecho cónclaves que han dicho, mira, si una persona en una iglesia cristiana X tiene vocación y preparación política, ayúdenlo, anímenlo, apóyenlo. Pero si no tiene vocación y preparación, el hecho de que Dios dijo que tú vas a ser presidente, no vale tres cheles. Ahora, a los pastores, no se rebajen, es una manera de ponerlo, no se metan en cosas políticas porque van a dividir a su feligresía. Si usted se va a dedicar a eso, dedíquese a eso. Si va a hacer política, entonces renuncia de eso y dedíquese a lo otro. A veces nos confundimos y queremos hacerlo los dos. Sí. Pastor, hay algo muy interesante que no podemos dejar de tratar en esta conversación. Hace unos días vimos lamentable suceso de un individuo que asesinó 3 personas y solo fue condenado a 20 años porque el Código Procesal Penal de la República Dominicana es obsoleto, está desfasado. Cada vez que hay un problema escuchamos a los juristas, abogados, legisladores decir, es que el código hay que modificarlo. Y la modificación de ese código está parada por el tema del aborto. Entonces yo quisiera conocer primero su postura con relación a este tema y ver si no habría una posibilidad de que ese tema del aborto que tanta contradicción trae en la sociedad sea apartado de ese código y se pueda promulgar
un nuevo código procesal penal. ¿Cuál es la opinión En este suya? caso sería el Código Penal. El código penal, Código exacto. penal. no Ok, el procesal yo te voy a dar penal. mi opinión, porque no estamos todos de acuerdo ahí. Claro, Mi opinión es, y ha sido la opinión protestante de muchos años, que hay algunas razones atenuantes en que se pudiera considerar la terminación de un embarazo temprano. La Iglesia Católica, que es la que tiene una posición más radical, dice que no, de ninguna manera, ni siquiera evitar hijos. La mayoría de los cristianos protestantes, evangélicos, en eso estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Tratamos de preservar la vida uterina. Y cuando a uno le llega un caso de una joven que ha sido violada o que no hay realmente ninguna posibilidad, según los médicos, de que se dé esa criatura, uno se debate entre la vida y la muerte y no siempre sabe qué hacer. Yo no te puedo decir categóricamente yo estoy a favor de que se termine o estoy en contra. Yo no sé, nunca he tenido esa experiencia. No te puedo decir si fuera mi hija, qué yo haría. Si fuera una hermana, qué yo haría. Ahí Dios tiene que darnos entendimiento y ayuda. Pero creo que debemos ser parte de la conversación, que debemos ser parte activa de cómo se hacen estas cosas. Porque no siendo parte y estando callado, no aportamos a nada. Es un caso muy difícil. Tú tienes una persona que lo iban a abortar y de pronto nace y es un genio. Y tú dices, bueno, es que no se puede abortar. Tú tienes una persona que ha sido violada, que fue dañada, que la criatura no es viable, la hacen nacer y tienen 30 años de martirio en una familia. Y tú dices, ¿qué vamos a hacer? No es una cosa fácil. Y yo pienso que decir, vamos a hacerlo así o hacerlo asado, no es lo que conviene. Vamos a tomarlo caso por caso. Personalmente, el pastor Israel Brito prefiere preservar la vida. Pastor, dice Ricardo Arjona en una canción que a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. ¿Algún mensaje para aquellas personas que utilizan las religiones para enriquecerse? Sí, no, si Cristo es el modelo a seguir, no estamos ahí para hacernos ricos. Estamos ahí para vivir dignamente. Estamos ahí para no pasar hambre. Mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor. De la gente, cuando mi abuelo muere, no había una tumba para enterrarlo. Nunca hizo provisión. Yo pienso que eso es un exceso. Sí. Pero tampoco yo tengo que vivir como un millonario. La Biblia lo que dice es que el que sirve en cualquier cosa de la vida es digno de recibir recompensa honrosa. Eso debe ser. Pero manipulamos mucho. Pero influenciamos mucho. Y tenemos una fe a veces que es muy secular. No queremos ser como Cristo. Acomodaticia, ¿verdad? Si no queremos, el apetito humano nos lleva a más y a más y a más. Yo pienso que manipular ofende a Dios. La fe cristiana y nuestro Dios no está en quiebra. Contrario a Baninte, por ejemplo, es sólido. Sí. En consecuencia, si yo comencé a servir al Señor a los 19 años. Voy a cumplir 68. Yo tengo muchos años sirviendo al Señor y ha sido la mejor decisión en mi vida, aunque yo iba a ser ingeniero. Me fui a estudiar a Estados Unidos. Y cuando mi mamá supo que yo iba a ser pastor, como ya estaba casada con un pastor, dijo, te mandamos para que fuera alguien. Y ahora tú vienes de pastor. Ella ha tenido que arrepentirse de eso. Porque la verdad que así como un médico necesita tener una vocación, un maestro, lo que sea, una persona que está llamada a servir a Dios entre la sociedad necesita la vocación y si no la tiene, póngase a hacer otra cosa. Eso ofende a Dios. Bueno, y ante digamos, una tragedia humana, social, de los últimos tiempos de la República Dominicana, que son los feminicidios, sí. Usted en su condición de pastor, ¿verdad?, de ciudadano dominicano, ¿cómo ve este fenómeno y cómo enfrentarlo? Con tristeza. Sí. Cada vez que un hombre le ciega la vida a una mujer, cada vez que una familia es destruida, cada vez que hay orfandad, eso yo creo que hace el cielo llorar. Pero hay un ingrediente que a mí me gustaría resaltar aquí, que a veces no se entiende. Nosotros los cristianos creemos que así como hay una influencia de bien, hay una influencia de mal. Le llaman espíritu, una influencia. Cuando un joven en Estados Unidos coge una ametralladora y empieza a matar muchachos, puede que no lo hayan brincado cuando era chiquito, pero hay una influencia que está gravitando sobre su vida. Entonces, nuestro código lo que le ha dicho a las mujeres, si te están persiguiendo, métalo preso. Si te están, y la idea de hacer otra cosa
para aminorar la influencia no se ha tratado. Yo creo que hay que ayudar a la mujer, hay que ayudar a los niños, pero hay que tratar el hecho de que ¿cómo tú haces que un hombre o una mujer se encuentre en un callejón sin salida? Los asiáticos tienen una manera muy buena de hacer cosas. Significa, dame una salida honrosa. Porque si no le das una salida honrosa, ellos matan o se suicidan. Una salida honrosa, estamos en un tranque, pero te voy a dar una salida, un bajadero, que sea honorable para que pueda salir. Hay veces que nuestras leyes no dan una salida honrosa y lo que causa es mayor tragedia. Pero es muy penoso y hacemos muchísimas cosas, tenemos muchos fiscales, tenemos mucha fiscalía y sigue, porque no es en la sábana que está el problema, hay algo interno en nosotros que necesita la presencia de Dios. Muy bien. Pastor, antes de culminar, ¿verdad? Que ya nos informan que el tiempo se nos terminó, estuvimos incluso conversando previo a la entrevista sobre pues unos mensajes que usted ha estado llevando de la fe, que lo hacen durante este periodo de la Semana Mayor y me llamó la atención, o sea, unos musicales, muchos jóvenes enviando incluso la fe de una forma moderna, fresca. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de una realidad. Sí. Yo uso esto, Muy bien. pero mis hijos viven aquí. Correcto. Y ustedes usan eso, pero los hijos de ustedes viven aquí. Esa es la realidad de hoy. Entonces tú no puedes sentar X cantidad de jóvenes a que te oigan una hora a hablar un discurso. No lo van a hacer. Nosotros hemos preparado musicales y una reflexión muy corta sobre el significado. Y cada año, hace 3 años que estamos en eso, y la presentamos gratuitamente y se la damos a todos los que quieran difundir para que entiendan la realidad, el verdadero significado de la Semana Santa. Y lo que yo digo siempre es, tú no tienes dinero para irte a un resort, vete al mirador, no tienes cuarto para una piscina, compra una batea, mete los pies adentro, marotea con tus hijos, pasa tiempo con aquellos a quien les va a hacer más falta cuando tú no estés. Bueno, Interesante. Interesante, Sí, Qué bueno. interesante, qué Podríamos bueno. decir, ¿verdad? Un pastor moderno del siglo Claro, XXI. Muchachito de Ahora, pues, 68 años. Sí. Así Bueno, es. pues, Bueno, muchísimas gracias. agradecer al pastor Israel Brito por venir a compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Gracias, pastor. Gracias a ustedes por su... Bueno, nosotros, señores, vamos a una pausa comercial y retornamos con más del contenido de este Tribunal de la Tarde.